La sala de juntas del despacho Morales en Asociados huele a cuero fino y a justicia diferida. 20 personas vestidas de negro rodean la mesa de caoba mientras el notario Hernández lee el testamento de mi padre con esa voz solemne que usan los abogados cuando reparten destinos. Yo estoy sentada al extremo derecho de la mesa, todavía con el vestido negro que usé en el funeral hace 3 días. Mis manos no tiemblan. Mi mirada no vacila. He aprendido a convertir el dolor en acero. Frente a mí, del lado izquierdo, está Roberto Villarreal, el hombre que fue gerente general de las empresas de mi padre durante 15 años. El hombre en quien papá confiaba más que en su propia sombra. El hombre que llegó a su funeral acompañado de Mónica Herrera, su secretaria de 26 años, presentándola como su apoyo emocional en este momento tan difícil para todos. El notario carraspea y lee la cláusula final del testamento. Y por último, nombro como presidenta ejecutiva y accionista mayoritaria de todas mis empresas a mi única hija, Valentina Morales Salinas, otorgándole autoridad total sobre todas las operaciones, personal y decisiones estratégicas. Roberto palidece. El color se drena de su rostro como agua de un vaso roto. Me pongo de pie con la elegancia de una reina que recién ha heredado su reino. Buenas tardes a todos. Soy su nueva jefa. Sonrío con la dulzura de la miel envenenada. Roberto, Mónica, ¿podrían quedarse unos minutos? Tenemos que hablar sobre algunos ajustes en la estructura organizacional. Mi nombre es Valentina Morales Salinas y hasta hace una semana creía conocer perfectamente a las 2 personas más importantes de mi vida, mi padre y el hombre que consideraba mi segundo padre. Papá era Rodrigo Morales, el rey indiscutible del sector inmobiliario en Guadalajara. Había construido un imperio de desarrollos residenciales que transformó el skyline de la ciudad. Desde niña, crecí entre planos arquitectónicos, reuniones de construcción y cenas con inversionistas en su estudio de la colonia Providencia. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Cáncer de ovarios que se la llevó en 6 meses, dejándonos a papá y a mí navegando juntos las aguas turbulentas del duelo. Él nunca se volvió a casar. Nunca trajo otra mujer a casa. Su vida giraba en torno a 2 pasiones, sus negocios y yo. Roberto Villarreal llegó a nuestras vidas cuando yo tenía 14 años. Recién egresado de la Universidad de Guadalajara, con maestría en administración, hambriento de éxito y con esa determinación que solo tienen los hombres que han crecido sin privilegios. Papá lo contrató como asistente y en 5 años lo convirtió en su mano derecha. Para mí, Roberto era el hermano mayor que nunca tuve. Me enseñó a manejar cuando papá estaba demasiado ocupado. Me acompañó a graduaciones cuando papá tenía viajes de negocios. Me consoló durante mis primeras rupturas amorosas con esa sabiduría paternal que me tranquilizaba. Cuando cumplí 22 años y me gradué de arquitectura en el Tecnológico de Monterrey, papá me integró oficialmente al negocio familiar. Roberto fue mi mentor, mi guía, mi cómplice en todas las decisiones importantes. Desayunábamos juntos cada mañana en la oficina, planificando proyectos, revisando contratos, soñando con expandir el imperio Morales a otras ciudades de México. Éramos el trío perfecto, papá como el visionario, Roberto como el estratega, yo como la heredera que combinaría tradición con innovación. Cenábamos juntos los viernes en casa de papá, conversando sobre arquitectura, política, planes de crecimiento. Roberto era parte de la familia de una manera que jamás se cuestionaba. La oficina central en Puerta de Hierro era nuestro segundo hogar. Papá ocupaba la esquina sur con vista a la ciudad. Roberto tenía la oficina contigua, y yo estaba justo al frente. Podíamos trabajar durante horas sin necesidad de palabras, cada uno anticipando las necesidades del otro. Era una sinfonía empresarial perfectamente afinada. Mónica Herrera había llegado 3 años atrás como secretaria de Roberto. Una chica de Tlaquepaque, bonita de esa manera discreta que no amenaza a las esposas, pero no pasa desapercibida para los hombres. Eficiente, puntual,
siempre dispuesta a quedarse tarde cuando había entregas importantes. Roberto la elogiaba constantemente por su dedicación, pero nunca de una manera que me hiciera sospechar. Los domingos, papá y yo visitábamos los proyectos en construcción. Caminábamos entre las estructuras de concreto, imaginando las familias que llenarían esos espacios con risas, discusiones, celebraciones. Él me explicaba cada decisión arquitectónica, cada compromiso financiero, cada visión a futuro. En esos momentos, mirando la ciudad crecer bajo nuestras manos, me sentía parte de algo trascendental. No solo estábamos construyendo edificios, estábamos construyendo el futuro de Guadalajara. Y Roberto estaba ahí, siempre, como el pilar que sostenía nuestros sueños más ambiciosos. Debí haber notado las señales. Debí haber cuestionado por qué Roberto empezó a llegar más tarde a las reuniones matutinas. Debí haber preguntado por qué Mónica se quedaba hasta tan tarde en la oficina. Debí haber sospechado cuando papá empezó a toser de esa manera que no sonaba normal. Pero estaba demasiado ocupada siendo feliz en mi burbuja perfecta como para ver las grietas que se formaban justo bajo mis pies. La primera señal llegó un jueves de febrero cuando papá tosió sangre durante una reunión con inversionistas japoneses. Se disculpó con esa elegancia que solo él tenía, se limpió discretamente la boca con su pañuelo de seda y continuó la presentación como si nada hubiera pasado. Pero yo vi el pánico fugaz en sus ojos, esa fracción de segundo donde el hombre más fuerte que conocía se permitió mostrar vulnerabilidad. Esa noche lo obligué a ir al hospital. Los estudios revelaron lo que ya sospechábamos: cáncer de pulmón en etapa avanzada. 40 años fumando Marlboro rojos habían cobrado su factura con intereses. Los doctores hablaron de tratamientos, quimioterapias, cirugías experimentales, pero todos sabíamos que estábamos negociando con el tiempo, no venciéndolo. Roberto se convirtió en nuestro pilar durante esos meses terribles. Manejaba la empresa mientras yo acompañaba a papá a las sesiones de quimioterapia en el Hospital Country 2000. Reorganizó los horarios para que yo pudiera estar presente en cada cita médica. Asumió responsabilidades que no le correspondían sin una sola queja. Papá insistió en que siguiéramos trabajando normalmente. No quería que su enfermedad paralizara el imperio que había construido durante 3 décadas. Roberto y yo nos convertimos en sus manos y sus ojos, ejecutando decisiones, firmando contratos, manteniendo viva la máquina empresarial mientras él luchaba contra la muerte en habitaciones de hospital que olían a desinfectante y desesperanza. Durante esos meses, Roberto pareció asumir no solo las responsabilidades laborales de papá, sino también las emocionales. Me consolaba cuando las noticias médicas eran devastadoras. Me traía café cuando me quedaba toda la noche en el hospital. Me recordaba que tenía que comer, dormir, cuidarme, porque papá me necesitaba fuerte. Mónica, por su parte, se volvió indispensable de una manera que debí haber cuestionado. Trabajaba fines de semana, se quedaba hasta medianoche organizando documentos, coordinaba las llamadas internacionales cuando Roberto estaba conmigo en el hospital. Su dedicación parecía genuina, motivada por lealtad a la empresa y cariño hacia papá. Las señales estaban ahí, pero el dolor me había vuelto ciega. Roberto empezó a tomar decisiones sin consultarme. Pequeñas al principio. Cambios en los horarios de las secretarias, ajustes en los contratos con proveedores, reuniones con clientes que manejaba solo. Cuando lo cuestionaba, su respuesta siempre era la misma. Estaba tratando de protegerme, de quitarme presión para que pudiera concentrarme en papá. Mónica comenzó a llamarlo jefe en lugar de licenciado Roberto. Un cambio sutil que reflejaba una jerarquía que se estaba reorganizando sin mi conocimiento. En las reuniones importantes, ella tomaba notas que solo compartía con él. Coordinaba su agenda de una manera que parecía más personal que profesional. Una tarde de mayo, mientras esperaba a que terminara la sesión de quimioterapia de papá, llegué temprano a la oficina y los encontré en la sala de juntas, revisando documentos que no reconocí. Cuando entré, Roberto cerró la carpeta rápidamente
y Mónica guardó sus papeles como si hubieran sido sorprendidos haciendo algo indebido. La explicación fue inmediata y convincente. Estaban preparando una sorpresa para papá, un reconocimiento de la Cámara de Comercio que querían presentarle cuando mejorara. Sonreí, los abracé, les agradecí por ser tan considerados. Pero algo en mi estómago se retorció como una cuerda mojada. En junio, papá tuvo una mejoría temporal que nos hizo creer en milagros. Los doctores ajustaron su tratamiento y él recuperó fuerzas suficientes para volver a la oficina algunas horas al día. Fue entonces cuando noté que la dinámica había cambiado. Roberto ya no le consultaba cada decisión. Mónica manejaba su agenda como si fuera la secretaria ejecutiva de facto. Papá lo notó también. Una tarde, mientras revisábamos los estados financieros trimestrales en su oficina, me dijo algo que no entendí completamente hasta mucho después. «Mija, cuando yo ya no esté, vas a descubrir quién realmente te ama y quién solo amaba lo que yo representaba». Le pregunté qué quería decir, pero él cambió el tema con esa habilidad que tenía para evitar conversaciones incómodas. Ahora entiendo que ya había empezado a sospechar, que su instinto empresarial le decía que algo no cuadraba en su propio imperio. La recaída llegó en agosto como un tsunami que arrasa con todo a su paso. Una mañana, papá amaneció con una fiebre que no cedía y una debilidad que lo obligó a usar silla de ruedas. Los doctores confirmaron lo que ya temíamos. El cáncer había hecho metástasis. Le quedaban semanas, tal vez días. Roberto asumió completamente el control de la empresa esos últimos días. Tomaba todas las decisiones, firmaba todos los documentos, manejaba todas las reuniones importantes. Cuando traté de involucrarme, me recordaba gentilmente que mi lugar estaba al lado de papá, no en una sala de juntas. Mónica se convirtió en la coordinadora de facto de todo. Los empleados acudían a ella para resolver dudas, solicitar permisos, reportar problemas. Había asumido un poder que nadie le había otorgado oficialmente, pero que todos reconocían tácitamente. El día que papá murió, Roberto fue quien llamó a los empleados para informarles. Fue quien coordinó el funeral. Fue quien tomó las decisiones sobre el cierre temporal de las oficinas. Actuaba como el heredero natural del Imperio Morales, y yo estaba demasiado sumergida en el dolor para cuestionarlo. Pero había algo que ninguno de los dos sabía. Papá había actualizado su testamento 2 semanas antes de morir, durante una de sus visitas solitarias al abogado. Una visita que había mantenido en secreto absoluto. El funeral de papá fue en la parroquia del Tepeyac, esa iglesia colonial donde se habían casado mis padres 30 años atrás. Guadalajara entera parecía haber venido a despedirse del hombre que había cambiado el rostro de la ciudad. Empresarios, políticos, arquitectos, familias enteras que vivían en los desarrollos que él había construido. Yo estaba en primera fila, vestida con el traje negro de Palomo Spain que había comprado especialmente para esta pesadilla. A mi lado, los asientos reservados para la familia permanecían dolorosamente vacíos. Papá y yo habíamos sido un ejército de 2 desde la muerte de mamá, y ahora ese ejército se había reducido a un soldado solitario. La misa fue hermosa, de esa manera devastadora que solo pueden ser los funerales de los grandes hombres. El padre González habló de papá como el visionario que era, del legado que dejaba, de las familias que tenían techo gracias a su trabajo. Cada palabra me atravesaba como una daga, recordándome la magnitud de lo que había perdido. Durante la ceremonia observé a Roberto en la fila detrás de mí. Llevaba el traje gris que papá le había regalado por su cumpleaños. Estaba impecablemente vestido, con esa tristeza genuina que solo pueden tener los hijos adoptivos cuando pierden a su padre. Lloró durante la homilía, ese llanto silencioso de los hombres que se han criado para ser fuertes. Cuando terminó la misa, la procesión hacia el Panteón Francés fue interminable. Cientos de autos siguieron el cortejo fúnebre por las calles de Guadalajara en una demostración de respeto que habría enorgullecido a papá. Era el funeral de un rey empresarial, el final de una era. En el cementerio, mientras bajaban el ataúd a la cripta familiar donde ya descansaba mamá,
Sentí que una parte de mi alma se enterraba con él. Arrojé la primera palada de tierra sobre el féretro de caoba y susurré la promesa que había estado ensayando durante semanas. Te prometo que cuidaré todo lo que construiste, papá. No voy a defraudarte. Fue entonces cuando sucedió. Mientras la gente comenzaba a dispersarse y yo recibía las condolencias finales, vi a Roberto caminando hacia mí desde el otro extremo del cementerio. No venía solo. A su lado, tomada de su brazo con una familiaridad que me heló la sangre, caminaba Mónica. No venían como jefe y secretaria. No venían como compañeros de trabajo expresando sus condolencias. Venían como pareja. Roberto se acercó a mí con esa sonrisa compasiva que había visto 1000 veces durante los últimos meses, pero ahora parecía diferente, falsa, calculada. Me abrazó con la ternura de siempre, pero sus palabras fueron como ácido en mis heridas abiertas. Me dijo que sabía lo difícil que era esto para mí, que entendía que me sintiera perdida sin papá, que quería que supiera que no estaba sola, que él siempre estaría ahí para cuidarme como había cuidado a papá todos estos años, que Mónica había sido un gran apoyo para él durante estos meses difíciles, y que esperaba que yo pudiera entender que a veces las personas encuentran consuelo en lugares inesperados. La sangre se me convirtió en hielo. Estaba presentándome a su nueva pareja en el funeral de mi padre. Estaba usando mi momento de mayor vulnerabilidad para validar su traición. Estaba convirtiendo mi duelo en la inauguración de su nueva vida. Mónica me tomó las manos con esa familiaridad no solicitada que ya conocía, pero ahora tenía un matiz diferente. Ya no era la secretaria eficiente tratando de consolar a la hija del jefe. Era la nueva mujer del hombre que había sido mi segundo padre, estableciendo territorio en mi momento de mayor dolor. Me dijo que lamentaba mucho mi pérdida, que papá había sido como un padre para ella también, que esperaba que pudiéramos mantener la hermosa familia laboral que habíamos construido todos estos años, que Roberto y ella querían que yo supiera que siempre tendría un lugar especial en sus vidas. Las palabras me llegaban como a través de un túnel. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba sucediendo. El hombre que había consolado mis lágrimas, que me había enseñado a manejar, que había sido mi confidente durante 15 años, me estaba notificando de su nueva relación en el cementerio donde acababa de enterrar a mi padre. Pero lo peor no eran sus palabras, era la manera en que todos los demás asistentes los observaban. Los murmullos de comprensión, las sonrisas cómplices, los asentimientos aprobatorios. Era obvio que su relación no era una sorpresa para nadie más que para mí. Todos lo sabían. Todos habían estado esperando este momento. Me habían convertido en la última en enterarme de la traición más importante de mi vida. Sonreí. No sé de dónde saqué la fuerza, pero sonreí como si acabaran de darme la noticia más hermosa del mundo. Los felicité. Les deseé toda la felicidad del mundo. Les agradecí por ser tan honestos conmigo. Y por dentro, mientras mi corazón se hacía pedazos, comencé a planear su destrucción. 3 días después del funeral, el notario Hernández nos citó a todos en su despacho para la lectura del testamento. Yo había asumido que sería una formalidad. Papá me había prometido durante años que todo sería mío algún día, pero también había hablado de reconocer la lealtad de Roberto con algún porcentaje de las acciones o un bono sustancial. La oficina del notario en la colonia americana era un templo de caoba y cuero que olía a justicia y documentos antiguos. Llegué puntual, vestida con un traje sastre negro de Hugo Boss que proyectaba la seriedad que requería el momento. Roberto y Mónica llegaron juntos, obviamente, él con el traje que papá le había regalado y ella con un vestido discreto que gritaba «Futura esposa del heredero». También estaban presentes los gerentes de las 5 divisiones de la empresa, el contador principal, el abogado corporativo y 2 empleados de confianza que habían trabajado con papá desde los inicios. 20 personas que representaban el ecosistema completo del Imperio Morales. El notario Hernández, un hombre de 70 años con esa gravedad que solo pueden tener quienes han distribuido fortunas durante décadas, abrió la carpeta de cuero que contenía el destino de todos nosotros,
Comenzó con las formalidades, declaraciones de salud mental, revocación de testamentos anteriores, nombramiento de albaceas. Luego llegaron las disposiciones específicas. Primero, los empleados de confianza. Papá había dejado bonos generosos para quienes habían demostrado lealtad durante años. La señora Carmen, su secretaria personal durante 20 años, recibió una pensión vitalicia que le permitiría vivir dignamente. El ingeniero Ramírez, su supervisor de obras, recibió un departamento en uno de nuestros desarrollos. Después, los gerentes departamentales. Cada uno recibió bonos equivalentes a 3 años de salario, reconocimientos que reflejaban la gratitud genuina de papá hacia quienes habían contribuido al éxito de la empresa. Roberto escuchaba con esa sonrisa confiada de quien sabe que lo mejor está por venir. Mónica tomaba notas discretamente, como si ya estuviera planificando los cambios organizacionales que implementarían cuando él asumiera el control. Yo mantenía las manos cruzadas sobre mi regazo, respirando profundamente para controlar la ansiedad que me había estado carcomiendo durante 3 días. Una parte de mí temía que papá hubiera dividido la empresa en partes iguales entre Roberto y yo, lo que habría significado años de conflictos y negociaciones incómodas. El notario continuó con las propiedades personales, la casa de Zapopan para mí, obviamente, el departamento de playa en Puerto Vallarta, también para mí. Los autos, las obras de arte, las inversiones personales, todo lo que había imaginado que sería mío. Luego llegó el momento que todos estábamos esperando, la disposición sobre las empresas. Roberto se enderezó en su silla. Mónica dejó de escribir y puso toda su atención en las palabras del notario. Los gerentes se inclinaron hacia adelante, curiosos por conocer la nueva estructura de poder que regiría sus vidas profesionales. El notario Hernández carraspeó y leyó con esa solemnidad que reservaba para los momentos más importantes. En cuanto a mis empresas, incluyendo Morales Desarrollos, Constructora Guadalajara, Inmobiliaria del Pacífico y todas las subsidiarias y propiedades comerciales asociadas, una pausa dramática que se sintió como una eternidad. Nombro como presidenta ejecutiva y accionista mayoritaria, con el 100% de las acciones, a mi única hija, Valentina Morales Salinas, otorgándole autoridad total e irrevocable sobre todas las operaciones, personal y decisiones estratégicas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto parpadeó como si hubiera recibido una bofetada invisible. El color se drenó de su rostro de una manera tan dramática que por un momento pensé que se iba a desmayar. Mónica dejó caer su pluma, el sonido amplificado en el silencio absoluto de la sala. Pero el notario no había terminado. Además, instruyo específicamente que mi hija tiene la autoridad discrecional para hacer cualquier cambio en la estructura administrativa, incluyendo contrataciones, despidos y modificaciones salariales, sin necesidad de consultar con ningún consejo directivo o asesor externo. Ahí estaba. Papá no solo me había heredado su imperio, me había dado el poder absoluto para hacer con él lo que considerara conveniente, incluido despedir a quien se me diera la gana. Me puse de pie lentamente, sintiendo como el poder se asentaba en mis hombros como un manto real. Miré a Roberto, que parecía estar procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Miré a Mónica, cuya sonrisa confiada se había convertido en una máscara de horror. «Buenas tardes a todos», dije con una voz que sonaba más fuerte de lo que me sentía. «Soy su nueva jefa». La sonrisa que les dirigí era pura miel envenenada. «Roberto, Mónica, ¿podrían quedarse unos minutos? Tenemos que hablar sobre algunos ajustes en la estructura organizacional». Cuando todos los demás salieron del despacho, el silencio se volvió tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Roberto y Mónica permanecieron sentados, ella con las manos temblorosas, él con esa palidez cerosa de quien acaba de ver su futuro desmoronarse. Me senté lentamente en la silla que había ocupado el notario, colocando mis manos sobre la mesa con la calma de una ejecutora que está a punto de dictar sentencia. «Bueno», comencé con una sonrisa que no llegaba a mis ojos.
Supongo que esto es incómodo para todos. Roberto encontró su voz primero, como siempre había hecho durante los últimos 15 años. Valentina, felicidades. Te lo mereces completamente. Tu padre siempre supo que serías la indicada para dirigir la empresa. Su voz sonaba forzada, como si cada palabra le costara un esfuerzo físico. Espero que podamos continuar trabajando juntos como siempre lo hemos hecho. La audacia me dejó sin palabras por un momento. Después de humillarme en el funeral de mi padre, después de faltarme al respeto en mi momento más vulnerable, todavía tenía la desfachatez de asumir que las cosas continuarían como siempre. ¿Como siempre?, repetí, inclinando la cabeza con curiosidad fingida. ¿Te refieres a como cuando tomaste decisiones importantes sin consultarme durante los últimos meses? ¿O como cuando llegaste al funeral de mi padre con tu nueva novia del brazo? Roberto palideció aún más, si eso era posible. Mónica se removió incómoda en su silla, finalmente entendiendo que la protección que había creído tener se había evaporado junto con las últimas palabras del testamento. Valentina, Roberto empezó, pero lo interrumpí con un gesto. No, Roberto, déjame hablar. Durante 15 años creí que eras parte de mi familia. Te consideraba mi hermano mayor, mi mentor, mi confidente. Papá te amaba como al hijo que nunca tuvo. Mi voz se volvió más fría con cada palabra. Y tú lo traicionaste. Eso no es cierto. Yo jamás... ¿Jamás qué? ¿Jamás conspiraste a mis espaldas? ¿Jamás asumiste autoridad que no te correspondía? ¿Jamás te aprovechaste de mi dolor para validar tu nueva relación? Me levanté y caminé hacia la ventana que daba a la ciudad que papá había ayudado a construir. Guadalajara se extendía bajo el sol de la tarde, llena de edificios que llevaban la firma de nuestra familia. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto? Continué sin voltear a verlos. Que realmente creías que ibas a heredar el imperio, que después de 15 años trabajando para nosotros, después de recibir un salario generoso, después de ser tratado como familia, realmente pensaste que merecías ser dueño de lo que mi padre construyó. Me volteé hacia ellos con una sonrisa que había aprendido de papá en sus negociaciones más despiadadas. Pero aquí está la cosa, Roberto. Papá era mucho más inteligente de lo que cualquiera de nosotros imaginábamos. Él sabía exactamente lo que estaba pasando. La confusión en sus rostros era deliciosa. ¿Crees que no se dio cuenta de que llegabas tarde a las reuniones matutinas? ¿Crees que no notó que Mónica manejaba tu agenda de manera demasiado personal? ¿Crees que un hombre que construyó un imperio de la nada no tenía la inteligencia para detectar una traición bajo su propia nariz? Roberto tragó saliva audiblemente. Él lo sabía todo. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque me lo dijo. La última vez que fui a visitarlo al hospital, 2 días antes de morir, me entregó una carpeta. Dentro había fotografías de ustedes dos, saliendo juntos de hoteles. Estados de cuenta que mostraban los regalos que tú le comprabas con bonos de la empresa. Facturas de restaurantes donde cenaban mientras yo estaba en el hospital con él. Mónica empezó a llorar. Roberto parecía haber dejado de respirar. Papá me dijo algo que nunca voy a olvidar. Mija, cuando yo ya no esté, vas a descubrir quién realmente te ama y quién solo amaba lo que yo representaba. Roberto va a mostrar su verdadera cara muy pronto, y cuando lo haga, quiero que recuerdes que tú eres una Morales, y los Morales no perdonamos las traiciones. Abrí mi bolsa y saqué una carpeta idéntica a la que papá me había dado. La coloqué sobre la mesa entre nosotros. Así que no, Roberto. No vamos a continuar trabajando juntos como siempre. De hecho, no vamos a continuar trabajando juntos para nada. Mi voz se volvió oficial, empresarial, definitiva. A partir de este momento, quedas despedido de todas tus funciones en las empresas Morales. Tienes hasta mañana a las 5 de la tarde para desocupar tu oficina y entregar todas las llaves, tarjetas de acceso y dispositivos de la empresa. Roberto se puso de pie como si fuera a protestar, pero yo continué antes de que pudiera hablar. Mónica, tu empleo también queda terminado inmediatamente. Las mismas condiciones aplican para ti.
Esto es injusto. Roberto finalmente encontró su voz, y sonaba exactamente como la de un niño al que le habían quitado su juguete favorito. Después de todo lo que he hecho por esta empresa, después de todos estos años de lealtad. ¿Lealtad? Me reí y el sonido fue más frío que el aire acondicionado del despacho. ¿Le llamas lealtad a robarme el tiempo con mi padre moribundo para acostarte con su secretaria? ¿Le llamas lealtad a planear tu futuro sobre la tumba de tu jefe? Mónica sollozaba abiertamente ahora, máscara corrida, dignidad destruida. Roberto intentó un último movimiento desesperado. Valentina, por favor. Sé que esto se ve mal, pero puedo explicártelo todo. Mónica y yo no planeamos que esto pasara. Simplemente sucedió durante esos meses difíciles. Encontramos consuelo el uno en el otro. ¡Consuelo! La palabra salió de mi boca como veneno. ¿Sabes qué hubiera sido consuelo, Roberto? Que me apoyaras sin agenda oculta, que fueras honesto conmigo, que respetaras mi dolor en lugar de aprovecharte de él. Me acerqué a él hasta quedar a centímetros de su rostro. Pero sobre todo, que no me humillaras en el funeral de mi padre, presentándome a tu nueva conquista como si fuera un anuncio de compromiso. Abrí la carpeta y saqué las fotografías que papá había recopilado. Las extendí sobre la mesa como cartas de un juego mortal. Aquí están ustedes dos saliendo del Hotel Presidente en marzo. Aquí cenando en Villagans en abril. Aquí, Mónica, usando el collar de Tiffany que Roberto te compró con su bono de Navidad. Y aquí, saqué la última fotografía, besándose en el estacionamiento de la empresa el día que papá tuvo su primera recaída seria. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Mónica había dejado de llorar, absorta en la magnitud de su exposición. Pero espera, hay más. Continué con la alegría falsa de una presentadora de televisión revelando el premio mayor. Resulta que mi querido Roberto ha estado desviando contratos de construcción hacia empresas de sus amigos a cambio de comisiones. Mónica ha estado filtrando información confidencial sobre nuestras licitaciones a la competencia. Y entre los dos han estado preparando documentos para formar su propia constructora, usando los contactos que robaron de nosotros. Roberto se desplomó en su silla como un muñeco al que le hubieran cortado los hilos. Papá sabía todo esto, lo documentó todo, lo guardó todo, y me lo entregó junto con las instrucciones específicas de cómo manejarte cuando mostrarás tu verdadera cara. Saqué un último documento de la carpeta. Este es un reporte detallado de todas tus irregularidades durante los últimos 2 años. Está firmado por el contador forense que papá contrató sin que lo supieras. Tiene copias de todas las transferencias bancarias sospechosas, todos los contratos manipulados, todas las comisiones no autorizadas. Puse el documento frente a él. Tienes 2 opciones, Roberto. Opción 1. Acepta tu despido. Firma este documento reconociendo las irregularidades, devuelve el dinero que robaste y desapareces de mi vida para siempre. Opción 2. Me obligas a presentar una demanda penal por fraude, malversación de fondos y conspiración empresarial. Su cara había pasado del blanco al verde. Mónica parecía estar a punto de vomitar. Si eliges la opción 2, continué con dulzura venenosa, no solo irás a la cárcel. Me aseguraré de que toda la industria de la construcción en Guadalajara sepa exactamente quién eres y qué hiciste. Nunca volverás a encontrar trabajo en este sector, en ningún lado. Roberto tomó la pluma con manos temblorosas y firmó el documento sin leer. Mónica firmó también, sollozando como una niña castigada. «Excelente», dije guardando los papeles. «Tienen 24 horas para desocupar sus oficinas. El Departamento de Recursos Humanos les enviará los detalles sobre la devolución de sus bonos y prestaciones». Se levantaron para irse, derrotados, humillados, destruidos. Pero yo no había terminado. «Ah, una última cosa», los detuve en la puerta. «Mónica, el collar de Tiffany que Roberto te regaló fue comprado con dinero de la empresa. O me lo devuelves mañana o lo sumo a la demanda por robo». Ella se quitó el collar con dedos temblorosos y lo dejó sobre la mesa. «Roberto», mi voz se volvió suave, casi amorosa.
Quiero que sepas que durante 15 años realmente te consideré mi hermano, y por eso tu traición duele más que cualquier cosa que me hayan hecho en la vida. Él se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. Pero también quiero que sepas, continué, que mi padre me enseñó que los negocios son como la arquitectura. La estructura más hermosa se viene abajo si los cimientos no son sólidos. Tú eras un cimiento podrido en nuestro imperio. Y los cimientos podridos hay que removerlos antes de que contaminen todo lo demás. Salieron del despacho como fantasmas de lo que habían sido una hora antes. Roberto, el hombre que había creído que heredaría un imperio, ahora era un desempleado de 40 años con antecedentes de fraude. Mónica, la secretaria que había soñado con convertirse en la primera dama de la construcción tapatía, ahora era una mujer sin trabajo, sin collar y sin futuro en la industria. Me quedé sola en el despacho, sintiendo el peso del poder absoluto en mis manos. Papá había tenido razón. Cuando él ya no estuviera, yo descubriría quién realmente me amaba y quién solo amaba lo que él representaba. La lección había sido dolorosa, pero necesaria. Y ahora, el Imperio Morales tenía una nueva reina, una que había aprendido que la venganza, servida con inteligencia y paciencia, sabe mejor que cualquier postre. La noticia del despido de Roberto Villarreal se extendió por la industria de la construcción tapatía como pólvora. En una ciudad donde todos se conocen y los chismes viajan más rápido que los contratos, la caída del que había sido considerado el heredero natural del Imperio Morales se convirtió en el tema de conversación en cada comida de negocios, cada reunión de la Cámara de Comercio, cada evento de networking. Los detalles de su traición se filtraron gradualmente, magnificados por el morbo colectivo que despiertan las caídas espectaculares. La industria que lo había respetado como el brazo derecho de Rodrigo Morales, ahora lo veía como lo que realmente era. Un oportunista que había confundido la confianza con la propiedad. Roberto intentó encontrar trabajo en otras constructoras, pero Guadalajara es un mercado pequeño donde las reputaciones se construyen en décadas y se destruyen en días. Cada currículum que enviaba era recibido con la pregunta inevitable: ¿no es el que traicionó a los Morales? Cada entrevista terminaba con promesas vacías de «te llamamos», que nunca se materializaban. Los rumores se multiplicaron exponencialmente. Algunos decían que había robado millones. Otros aseguraban que había intentado vender los secretos comerciales de la empresa a la competencia. Los más creativos inventaban historias sobre orgías en la oficina y malversación de fondos para mantener a múltiples amantes. La verdad era menos dramática pero igualmente devastadora. Roberto había perdido la única oportunidad de su vida de pertenecer a la élite empresarial tapatía, y todos lo sabían. Mónica enfrentó su propia versión del ostracismo social. En una ciudad donde las secretarias ejecutivas forman una red informal, pero poderosa de información, su historia se convirtió en la fábula perfecta sobre lo que pasa cuando confundes tu puesto con tu posición. Las ofertas de trabajo que recibía eran para puestos administrativos básicos, muy lejos de la influencia y el poder que había disfrutado como la secretaria del hombre que todos creían que sería el próximo dueño de las empresas Morales. El collar de Tiffany que había tenido que devolver se convirtió en un símbolo involuntario de su caída. Las otras secretarias de empresas importantes sabían la historia completa. Cómo había usado su posición para seducir a su jefe. Cómo había creído que eso la convertiría en la esposa del heredero. Cómo había sido humillada públicamente por una mujer más inteligente y más poderosa que ella. Roberto y Mónica intentaron mantener su relación después del desastre, pero el amor construido sobre ambición compartida no sobrevive cuando la ambición se convierte en fracaso mutuo. Él le echaba la culpa por haberlo distraído de su trabajo. Ella lo culpaba por no haber sido lo suficientemente inteligente para asegurar su posición antes de exponerse. La ruptura fue tan pública como su relación había sido secreta. Roberto la confrontó en el estacionamiento del centro comercial Andares, gritándole que era una maldita cazafortunas que había arruinado su vida.
Ella le respondió que era un idiota, que había confundido 15 años de generosidad con 15 años de derechos adquiridos. Los videos del altercado, grabados por transeúntes curiosos, circularon por WhatsApp durante semanas. Guadalajara se divirtió viendo la destrucción mutua de dos personas que habían creído ser más inteligentes que la heredera legítima del Imperio Morales. Roberto terminó aceptando un trabajo como supervisor de obra en una constructora de tercera categoría en Tlajomulco. El salario era una fracción de lo que había ganado con nosotros, el prestigio era inexistente, el futuro era gris. A los 40 años, había pasado de ser el segundo hombre más poderoso de la construcción tapatía a ser un empleado más que supervisaba la colocación de bloc en desarrollos de interés social. Mónica emigró a Puerto Vallarta, donde consiguió trabajo como recepcionista en un hotel boutique. Lejos de Guadalajara, lejos de las miradas conocedoras, lejos de la historia que había destruido su reputación. Sus redes sociales, antes llenas de fotografías en restaurantes caros y eventos exclusivos, ahora mostraban atardeceres solitarios en playas vacías y frases motivacionales sobre segundas oportunidades. Pero el castigo más severo no fue el profesional ni el social. Fue el existencial. Roberto había pasado 15 años siendo alguien importante, tomando decisiones que afectaban millones de pesos, sintiendo el respeto que solo se tiene hacia los poderosos. Ahora era invisible, irrelevante, olvidado. Había probado el poder real y lo había perdido por confundir la lealtad con la propiedad. Mónica había experimentado durante 3 años lo que significaba ser la mujer del hombre poderoso, tener acceso a información privilegiada, ser cortejada por proveedores y respetada por empleados. Ahora era una recepcionista más en un mundo lleno de recepcionistas, sin acceso a nada más importante que las reservaciones de huéspedes que nunca recordarían su nombre. La ironía final era perfecta. Habían perdido todo por querer algo que nunca había estado a su alcance. El Imperio Morales había sido construido por mi padre para su hija, no para el empleado que confundió la confianza con la adopción. Y yo, Valentina Morales, había aprendido la lección más valiosa de mi vida. El poder verdadero no se gana por proximidad, se hereda por derecho. Y cuando se hereda, se protege con la misma ferocidad con que se construyó. 6 meses después de la purga, las empresas Morales no solo habían sobrevivido a la salida de Roberto, sino que florecían de maneras que jamás había imaginado. Sin la sombra de su presencia manipuladora, sin la filtración constante de información confidencial, sin las decisiones divididas entre 2 centros de poder, la empresa se había streamlineado hacia una eficiencia que sorprendió hasta a los consultores externos que contraté para evaluar nuestros procesos. Promocioné al ingeniero Ramírez como mi nuevo vicepresidente de operaciones. Un hombre de 50 años que había demostrado lealtad genuina durante 2 décadas, que conocía cada aspecto técnico de nuestros proyectos y que jamás había confundido su posición con ambiciones propietarias. Su primera decisión fue implementar sistemas de transparencia que hicieron imposible el tipo de manipulaciones que Roberto había estado ejecutando. Contraté a Patricia Mendoza, una ingeniera industrial con maestría en Harvard, como directora de desarrollo estratégico. Una mujer brillante que había trabajado en corporativos internacionales y que trajo una perspectiva fresca sobre expansión y modernización. Su visión complementó perfectamente mi formación arquitectónica, creando una sinergia que Roberto, con toda su experiencia, jamás había logrado generar. El primer proyecto bajo mi liderazgo total fue un desarrollo residencial sustentable en Zapopan, que incorporaba tecnologías de construcción verde que papá había estado considerando, pero que Roberto había bloqueado por considerarlas demasiado experimentales. El proyecto se vendió completamente en preventa, estableciendo un nuevo récord de demanda para desarrollos ecológicos en la zona metropolitana de Guadalajara. Los empleados que habían trabajado bajo la tensión constante de la dualidad de poder entre Roberto y yo, florecieron en el nuevo ambiente de autoridad clara y comunicación directa. Las reuniones se volvieron más productivas, las decisiones más rápidas, los resultados más medibles.
Era como si la empresa hubiera estado reteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. Implementé programas de capacitación que Roberto había cancelado por costosos, bonos de productividad que él había considerado innecesarios, y sistemas de promoción interna que democratizaron las oportunidades de crecimiento dentro de la organización. La rotación de personal se redujo a niveles históricos y nuestra reputación como empleador preferido en la industria se consolidó. Pero el cambio más significativo fue personal. Dirigir la empresa sin la interferencia emocional de quien había considerado mi hermano mayor me permitió descubrir capacidades de liderazgo que jamás había explorado completamente. Las decisiones difíciles se volvieron más claras cuando no tenía que considerar sentimientos familiares falsos. La autoridad se volvió más natural cuando no tenía que compartirla con alguien que secretamente competía conmigo. Empecé a entender por qué papá había insistido tanto en que estudiara no solo arquitectura, sino también administración de empresas. No solo había estado preparándome para crear edificios hermosos, sino para dirigir un imperio que trascendiera las estructuras físicas. El mundo empresarial tapatío, que inicialmente había dudado de mi capacidad para llenar los zapatos de mi padre, gradualmente reconoció que no estaba llenando sus zapatos. Estaba creando mis propios pasos. Las invitaciones a consejos directivos de otras empresas empezaron a llegar. Las propuestas de joint ventures se multiplicaron. Los medios especializados comenzaron a hablar de el nuevo liderazgo femenino en la construcción tapatía. Una tarde, mientras revisaba los estados financieros del primer año bajo mi dirección total, me di cuenta de que habíamos crecido un 40% en ingresos y un 60% en utilidades netas comparado con el último año completo que Roberto había estado presente. No era solo que hubiéramos eliminado las filtraciones y corrupciones que él representaba. Habíamos liberado un potencial que su presencia había estado limitando. La ironía era deliciosa. El hombre que había creído ser indispensable para el funcionamiento de la empresa resultó ser el obstáculo principal para su crecimiento. Contraté a una firma de headhunters para que evaluara discretamente a Roberto en su nuevo trabajo en Tlajomulco. El reporte confirmó lo que ya sospechaba. Sin el prestigio y los recursos de las empresas morales, sin la protección de la reputación de mi padre, sin el acceso a información privilegiada, Roberto era un administrador mediocre cuyo único talento real había sido la manipulación interpersonal. Mónica, según los reportes que llegaban de Puerto Vallarta a través de conocidos en la industria hotelera, había intentado ascender en su nuevo trabajo utilizando las mismas técnicas que había empleado con Roberto. Pero sin el contexto de poder empresarial familiar, sin la posibilidad de ofrecer acceso a información valiosa, sin la promesa implícita de convertirse en esposa del heredero, sus encantos habían resultado insuficientes para generar el interés de huéspedes importantes o jefes con poder real. Había aprendido la lección más dura del poder. Se tiene o no se tiene, pero no se puede fingir indefinidamente. La noche que celebré el primer aniversario de la muerte de papá, me encontré en la terraza de la casa de Zapopan que él había diseñado personalmente, observando las luces de la ciudad que habíamos ayudado a construir juntos. En mis manos tenía una copa del whisky Macallan de 25 años que él guardaba para las ocasiones más especiales. La vista desde esa terraza abarcaba 3 de nuestros desarrollos más exitosos, torres residenciales que se alzaban hacia el cielo como monumentos a la visión y la perseverancia. Cada ventana iluminada representaba una familia que había encontrado hogar en algo que nosotros habíamos creado. Brindé primero por papá, por haberme enseñado que el poder verdadero no se mendiga, se hereda y se ejerce. Por haber tenido la sabiduría de documentar las traiciones antes de que yo las descubriera. Por haber confiado en que su hija sería lo suficientemente fuerte para limpiar la casa cuando él ya no estuviera. Brindé por Roberto, porque sin su traición jamás habría descubierto mi verdadera capacidad de liderazgo. Sin su humillación, jamás habría desarrollado la dureza necesaria para dirigir un imperio.
Sin su caída, jamás habría entendido que el respeto real se gana con resultados, no con proximidad emocional. Brindé por Mónica, porque su historia se había convertido en una leyenda urbana perfecta en los círculos empresariales tapatíos. La secretaria que confundió su acceso temporal al poder con poder real, y que aprendió la diferencia de la manera más dolorosa posible. Pero sobre todo, brindé por la justicia. Esa justicia que a veces tarda en llegar, pero que, cuando llega, es tan perfecta que parece diseñada por un arquitecto divino. Roberto había perdido todo lo que realmente valoraba: poder, prestigio, respeto, futuro. Mónica había sido reducida a la invisibilidad que tanto había temido. Y yo había heredado no solo el imperio de mi padre, sino la sabiduría para protegerlo de futuras traiciones. El teléfono sonó interrumpiendo mis reflexiones. Era Patricia Mendoza, mi directora de Desarrollo Estratégico, llamando desde Nueva York, donde estaba finalizando las negociaciones para nuestro primer proyecto internacional. Valentina, tengo noticias. El consorcio americano aceptó todos nuestros términos. Vamos a construir el complejo residencial más grande de Guadalajara en los próximos 5 años. Tu padre estaría orgulloso. Colgué el teléfono sintiendo una satisfacción que trascendía lo profesional. Papá había construido un imperio local. Yo lo estaba convirtiendo en una potencia internacional. La última luz se apagó en las torres que podía ver desde la terraza. La ciudad se preparaba para dormir, confiando en que mañana seguirían ahí los edificios que les daban refugio, los desarrollos que les daban identidad, las estructuras que convertían a Guadalajara en una metrópoli moderna. Alcé mi copa una vez más, hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo despejado de Jalisco. Roberto había creído que podía usar mi momento más vulnerable para establecer su poder permanente. No había entendido que los momentos de mayor vulnerabilidad son también los momentos de mayor claridad. Cuando pierdes todo lo que creías importante, finalmente puedes ver qué es lo que realmente importa. Lo que realmente importaba era el legado. No el dinero, no el poder, no el prestigio, sino la capacidad de construir algo que trascienda tu propia existencia. Papá lo había entendido. Yo lo había heredado. Roberto jamás lo habría comprendido, porque había confundido ser importante para alguien poderoso con ser poderoso. La diferencia entre tener poder y estar cerca del poder es la diferencia entre ser arquitecto y ser albañil. Ambos construyen, pero solo uno diseña el futuro. Roberto trató de aprovecharse de mi dolor para construir su futuro, sin entender que mi dolor era también mi fortaleza. Y mi fortaleza, como la de todos los morales, siempre encuentra la manera de convertir las traiciones en triunfos.